Dios te bendiga, soy el pastor Moisés Bejarano y estoy muy contento de que hayas tomado la decisión de estar con nosotros. Y pues quiero darte la bienvenida a nuestro campo Sunrise Church Español en línea. Y por las últimas semanas hemos estado hablando acerca de quién es Jesús, presentado por el Evangelio de Juan. Y como lo has visto en nuestra gráfica inicial, vas a ver diferentes imágenes de Jesucristo de varios grupos doctrinales y diferentes tipos de religiones. Pero estamos presentando a quién es Jesús conforme a la Biblia. Y para eso me gustaría que rápidamente vayas conmigo al capítulo 6 de Juan, versículo 5. Y mira lo que dice. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, imagínate tú en el caso de Felipe, que era uno de los discípulos de Jesucristo. Está Jesucristo con ustedes, con los discípulos, está caminando y de pronto ve una gran multitud. Y me encanta el versículo que dice que Jesucristo vio, porque esa es la realidad de lo que Dios hace. Dios siempre ve nuestras necesidades y siempre piensa en cómo actuar en base a nuestras necesidades. Pero ahora Jesús le pregunta a Felipe, oye chico, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a dar? ¿Cómo vamos a darle comida a estas personas? Y mira lo que sigue en el versículo 6 de Juan capítulo 6 que se encuentra en el Nuevo Testamento. Dice, pero este decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y me encanta esta frase de que Jesús sabía lo que él ya tenía que hacer. Déjame explicarte algo muy sencillo, ya me imagino que lo debes saber. Y si no lo sabes y es primera vez que lo escuchas, pues es algo que es importante que sepamos. Dios no nos necesita a nosotros para sus planes. Pero a Dios le encanta invitarnos a nosotros a ser parte de sus planes. Y aquí no es que Jesucristo estaba pidiendo consejo a Felipe porque él no sabía lo que iba a hacer, sino que él estaba probando la fe de Felipe, el corazón de Felipe, la espiritualidad, la forma de ver las cosas de Felipe, el deseo de hacer las cosas. Y creo que esto es importante porque Felipe estaba muy preocupado. A Jesucristo hacer esta pregunta, obviamente, el hombre dijo, wow, alimentar a más de 5,000 personas, no creo que es factible. Mira lo que dice el versículo 7 de Juan capítulo 6. Dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y aquí es donde Felipe ahora se confronta con lo que Jesucristo le está diciendo, se da cuenta que Jesucristo está viendo la necesidad de las personas, pero se confronta y dice, espérate, yo entiendo que tú quieres alimentar a esta gente, yo entiendo que tú quieres servirle, yo entiendo todas esas cosas, pero es que ni siquiera un año de salario, o sea, más de un año de salario alcanzaría para alimentar a todas estas personas, ni siquiera un poquito sería suficiente para ellos. Entonces Felipe llega y actúa como muchos de nosotros actuamos, que recibimos la invitación de hacer las cosas, vemos los recursos que no tenemos y decimos, lo lamento, no puedo hacer nada porque no tengo nada que hacer, no tengo los recursos, no tengo la plata para comprar esto, no tengo el don para hacer esto, no tengo la capacidad de cantar, no tengo la capacidad de hablar. El asunto está que después en el versículos 8 y 9 sigue la historia y me gustaría que regresáramos ahí en Juan capítulo 6, dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces yo quiero que por un momento te pongas en la imagen. La gente está siguiendo a Jesucristo, están cansados, tienen hambre. Jesús ve la necesidad de ellos. En otros evangelios te dice que vio su necesidad y que tuvo compasión de ellos. Eso es lo que Dios hace. Él ve, siente y tiene compasión y actúa. Y te dice que lo sanó. Entonces, ya Jesucristo había ministrado, había hecho todas las cosas. Y ahora les está invitando a sus discípulos a hacer un evangelio que es completo, que no se limita solamente a una área, ni a lo físico solamente, ni a lo espiritual solamente, sino que es un evangelio que va completo a las necesidades del ser humano. Y lo que ocurre es que ahora llega Andrés, el hermano de Simón, Pedro, y le dice a Jesucristo, ¿sabes qué? Mira, tenemos nada más 5 panes y 2 pececillos, no es suficiente, pero esto es lo que tenemos. Y a veces así es como nosotros actuamos. A veces podemos ser como un Felipe, no tenemos recursos, así que lo lamento, no puedo hacer nada. O podemos ser como un Andrés y decimos, hey, ¿sabes qué? Tengo esto, pero no sé realmente si sirve.
Veamos lo que dice entonces en Juan capítulo 6, versículos 10 al 13. Mira lo que dice. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y quiero recordarte que cuando había hablado de 5,000 varones, no está incluyéndote mujeres y niños en este lugar. Lo más probable es que eran más personas de 5,000 por las mujeres y los niños. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de las 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Esto es uno de los milagros más famosos de la Biblia. De hecho, es probable que tú nunca hayas tenido una relación con Dios o que asistes a la iglesia, pero estoy seguro que quizás has escuchado de este milagro. Lo interesante es que Jesucristo tomó los 5 panes y los 2 peces y milagrosamente, después de dar gracias, los mandó a distribuir a más de 5,000 personas. Y después que fue distribuido, cada vez que los discípulos metían la mano en la cesta, había más. Y la gente se sació y comió y recogieron 12 pedazos de panes, de canastas, de pan que había sobrado, lo suficiente para cada uno de sus discípulos, lo suficiente para tener más para los próximos días. El asunto es que Juan registra 7 señales o milagros en el Evangelio de Juan. El primero es Jesús convirtiendo el agua en vino. ¿Te acuerdas? Que lo hablamos al principio, en la primera mensaje de la serie. El segundo fue la curación del hijo del funcionario. Y el tercero es la curación del inválido junto al estanque de Betesda. Y el cuarto es esta que estamos viendo ahorita, de la multiplicación de los panes y de los peces. El asunto es que todas estas señales te apuntaban hacia el mayor de todos los milagros de Jesucristo, la resurrección de la muerte, para traer paz y vida y salvación a nuestras vidas. Ahora, me gustaría que volvamos a ver lo que dice en el versículo 16 y 18. Juan capítulo 6 nuevamente. Dice, al anochecer, ya había alimentado a todo el mundo estaba ya listo, estaban comidos, habían recogido las canastas, y ahora, al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y estando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Es interesante para mí que este milagro de las 5,000 personas, o de más de 5,000 personas, ocurre, la alimentación de estas personas, y ahora los discípulos se encuentran en el medio del mar. De hecho, si lees otros evangelios en cuanto a este relato, te dice que Jesucristo los envió a ir al mar mientras Él los miraba desde la orilla y los veía como ellos estaban en el mar. Ahora, lo interesante es que después del milagro de presenciar tal fe, de que ellos han visto una multiplicación, de que han visto el cojo de Betesda, del estanque de Betesda ser sanado, ahora están en el mar. En un sitio donde cuando ocurrían tormentas, eran tormentas muy fuertes, muy pesadas. Y mira lo que dice el versículo 19 de Juan capítulo 6. Te dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, bastante distancia, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque como dice el versículo 18, había un gran viento que soplaba y que hizo tormentosas las aguas donde ellos estaban. Lo interesante está en que en otros evangelios te dice claramente de que ellos remaban fuertemente contra la corriente y no lograban vencer la corriente hasta que se dieron por vencidos. Pero también te dice que ellos estaban luchando. Ahora en Juan te dice claramente que de pronto cuando estaban como unos 30 estadios a 25 estadios, Jesucristo viene caminando sobre el agua y los discípulos que estaban viendo el asunto, el suceso, automáticamente se asustan y dicen, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que haya algo caminando sobre el agua? Otros relatos en otros evangelios, entre los 4 evangelios nos dicen que ellos pensaban que era un fantasma. Dijeron, un fantasma, ¿qué hacemos? Ahora, ponte en sus zapatos. ¿Cómo reaccionarías tú dentro de todo esto? Al fin y al cabo, ¿quién tiene el poder para caminar sobre el agua? Y no es caminar sobre el agua, sino caminar sobre el agua más de 25 a 30 estadios
y sobre todas las cosas con una tormenta en medio de la noche. Creo que cualquier persona en su juicio cabal pensaría que eso es algo espiritual o que hay algo que está ocurriendo, y no estoy hablando que los fantasmas existen, pero estoy diciendo que pensaría que hay algo que está ocurriendo que no es normal. Ahora, solo el que tiene poder para caminar sobre las aguas en medio de una tormenta, así como tiene poder para multiplicar para 5,000 personas más, así como tiene poder para sanar a un paralítico, así como tiene poder para multiplicar y convertir agua en vino, es Jesús. El único que tiene poder para entrar en circunstancias adversas, difíciles en tu vida y transformar las circunstancias es Jesús. Mira lo que dice en Juan capítulo 6, versículos 20 al 21. Dice, mas Él le dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Mira, mientras las olas estaban haciéndose fuertes y estaban ellos remando, Jesús de pronto de la nada surge y aparece. Lo importante aquí no es que Jesucristo apareció, sino que Jesucristo apareció haciendo lo imposible. Y quiero que me pongas mucha atención en este momento. Cuando se monta en la barca, la tormenta se acaba y llegan a su destino. Y esto es importante que nosotros lo comprendamos. Cuando Jesucristo entra en medio de lo imposible de tu crisis, cuando Jesucristo entra en medio de lo imposible de tu problema, cuando Jesucristo entra en las circunstancias que has perdido totalmente el control, donde te sientes como una barca en medio de la noche, en una oscuridad profunda en medio del mar, con viento, agua golpeando, luchando, remando, que sientes que no lo vas a lograr. Jesucristo emerge sobre lo imposible, camina sobre lo imposible, da pasos de vida sobre lo imposible, pasos de esperanza sobre lo imposible. Jesucristo viene y camina sobre los vientos, trae la paz a tu vida. En otro evangelio nos dice claramente que cuando Pedro vio a Jesucristo caminar sobre el agua, le dijo, yo quiero caminar también. Y te dice que Jesucristo le dijo, ven acá. Y te dice que Pedro empezó a caminar sobre el agua, pero de repente el viento empezó a arreciar nuevamente. Y dice que él quitó su mirada de Jesucristo. Y cuando quitó su mirada de Jesucristo, automáticamente él perdió la fe nuevamente, quitó el mirar de Jesús y pronto empezó a hundirse. Y empezó a gritar, Señor, sálvame. Y dice que Jesucristo se asió de él, lo agarró y lo jaló. Yo quiero que nosotros comprendamos esto. El asunto está en que estos discípulos acababan de presenciar un milagro imposible. ¿Cómo alimentas tú a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 pececillos? ¿Cómo puedes tú ver y presenciar tal milagro de tal magnitud, entrar en una crisis después de ese milagro y perder la fe? Creo que esto es bien importante. Pareciera ser que la tormenta tiene la capacidad de hacernos a nosotros perder la fe o hacernos perder la conciencia de quién es Jesús y hacernos perder el conocimiento de que el Cristo que yo tengo no solamente multiplica el pan y multiplica los peces y alimenta a las multitudes y sana a los cojos y que sana a los enfermos y que transforma el agua en vino, sino que también tiene el poder para caminar sobre toda crisis que tú estés pasando en este momento. Que el Cristo que yo tengo tiene el poder de andar sobre lo imposible en mi vida, de transformar las cosas en mi corazón, de hacer lo que yo no puedo hacer, lo que el temor se ha apoderado de mí y de traer la paz y la vida que yo necesito tener. Me encanta lo que dice en el versículo 24 y 25 de Juan, porque ya la tormenta se había acabado. Ellos habían visto el milagro nuevamente. Había pasado algo increíble nuevamente. No eran ya solamente los panes y los peces, sino que el Cristo multiplicador de panes y peces era el Cristo también que los vientos le obedecían. Era el Cristo que caminaba sobre el agua. Y ahora en versículo 24 y 25 de Juan capítulo 6 dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron a las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Jesús, el pan de vida. Y hallándole al otro lado, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá?
En ese momento ya la gente sabía quién era Jesús. Se había convertido en un hombre famoso, en una estrella. Todo el mundo quería rodearlo, especialmente porque él los había alimentado. Y quiero que vayas siguiendo el hilo, porque aquí te presenta, tú quizás digas, pastor, este capítulo no tiene sentido alguno. Tiene mucho sentido, pero sigue el hilo. Versículos 26 y 27 del capítulo 6 de Juan. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida de vida eterna, que a la vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, aquí ahora te lleva primero la multiplicación de los panes y después te lleva a la barca. Jesucristo camina sobre el agua, Jesucristo multiplica los panes. Ahora la gente está buscando a Jesucristo porque tenían hambre, querían que lo alimentara nuevamente. Y lo que Jesucristo hace es muy sencillo. Jesucristo le dice, ustedes a mí no me están buscando porque ustedes quieren pan de vida eterna. Ustedes me están buscando porque ustedes quieren simplemente que yo les siga alimentando a ustedes. Ustedes no me están buscando a mí por quién yo soy. Ustedes me están buscando a mí por lo que yo les puedo dar. Y creo que esto es importante porque les está diciendo muy claramente, yo soy el que sacio tu vida, no solamente tus necesidades. Y tú me vas a decir, pastor, pero mis necesidades y mi vida no es lo mismo. No, no es lo mismo. Déjame decirte que tus necesidades de pan, de comida, son necesarias, por supuesto. Las necesitas, son parte de lo que nosotros para vivir tenemos que tener. Pero déjame decirte que la vida va más allá de lo que yo pudiera necesitar en un momento. La vida más allá de lo que yo necesito en un momento. El amor que yo puedo recibir de parte de Dios, transformar mi vida con personas que me rodean, es más importante en muchas ocasiones que otras cosas que yo quizás necesite. Y sobre todas las cosas, el tener un encuentro con Cristo para la vida eterna, que es lo que Cristo le está diciendo a ellos, es más importante que el pan que yo como diariamente. Porque el pan me va a alimentar por 30, 50, 80, 100 años. Pero la vida eterna, eso es lo que es eternidad. Es una vida que nunca acaba. Ahora, mira lo que dice. Porque Jesucristo te dice varias declaraciones en el libro de Juan, donde dice el yo soy. Y aquí ahora, aquí te dice uno de los primeros yo soy. En Juan capítulo 6, versículo 35, Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Esto se parece mucho a lo que Jesucristo le dijo a la mujer samaritana en el pozo, cuando le dijo que el que bebiera de su agua nunca tendría sed jamás. Y creo que esto es importante porque ahora está diciéndole a los que alimentó al principio, les está diciendo, yo les puedo dar un pan que es diferente al pan que ustedes están buscando. Un pan que va a traer paz en medio de la tormenta. Un pan que trae seguridad cuando no hay seguridad. Versículos 41 al 42 dice, murmuraron entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Los dos mayores ataques que Jesucristo siempre recibía era que él decía que él era del cielo y el otro es que ellos decían que él era hijo de José y de María. Y para él estaba acostumbrado a esto. Pero creo que el más importante era cuando ellos decían que él no venía de parte de Dios. Entonces, básicamente es como decir, por favor, Jesucristo, déjate de loquear. Nosotros te vimos a ti crecer y sabemos quiénes son tus hermanas y tus hermanos y sabemos quiénes son cada uno de ustedes. Así que no invente. Lo interesante es que Jesucristo no intenta defenderse en cuanto a estos ataques, sino que lo que él hace es que él simplemente no hacía lo que las personas esperaban. Y eso me encanta porque está viendo un liderato increíble, donde él no deja que la presión lo mueva, sino que él actúa en la presión y se mueve a la dirección que tiene que moverse. Versículos 53 al 54 dice, de Juan 6, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Ahora, esto es duro de escuchar. Si yo soy un judío y yo escucho esto y digo, tipo, está loco. Obviamente, y quizás tú me estás escuchando y dices, ¿qué es esto? Este pastor está hablando de canibalismo, que tomemos sangre y vamos a ese tipo de cosas. Ahora, el asunto es que ellos estaban buscando comida gratis.
Y no solamente estaban buscando comida gratis, ellos estaban buscando a alguien que los mantuviera y que estuviera constantemente proveyendo. Pero lo que Jesucristo le está comunicando aquí es los elementos que después más adelante, en la noche que él iba a ser entregado, él toma pan y vino y lo rompe y él dice, este es mi cuerpo que es roto por vosotros. Y dice, esta es mi sangre que es derramada por vosotros. Y dice, comer esto, hacer esto en memoria de mí. Y cada vez que ustedes la comieren, la muerte del Señor anunciáis y su venida hasta que él venga. En otras palabras, Jesucristo está diciéndole aquí no que vaya a comer carne humana ni a beber sangre humana. Está diciendo simplemente que él iba a hacer el sacrificio que iba a convertirse en alimento de pan de vida. Recuérdate lo que Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que me encanta mucho, porque ese día muchas personas al escuchar esto se molestaron y tomaron su decisión. Parecieran que las cosas no han cambiado. Dios habla en su palabra, lo leemos y es nuestra decisión seguirlo o no seguirlo. Mira lo que dice en Juan capítulo 6, versículo 66, dice, desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Empezaron a menguar los números. Las personas empezaron a molestarse simplemente porque él no hizo lo que ellos querían. Y estoy seguro que tú me estás viendo ahorita en tu casa, en tu trabajo, o donde me estés viendo, en tu teléfono, o como sea. Y tú sabes muy bien lo que es cuando las personas o alguien te dice, si no haces esto, no soy más tu amigo. Si no haces esto, no vivo más contigo. Y no estoy hablando de cosas que te digan, hey, deja de ser un alcohólico, deja de golpearme, o deja de hacer esto, no, sino que, hey, si tú no sigues lo que nosotros queremos, entonces no podemos tener relación. Lo interesante es que a veces nosotros somos así con Dios. Así como a veces somos como un Felipe, como un Andrés, que no vemos los recursos que Dios nos da, sino que decimos no se puede hacer. O somos como los discípulos que ante la tormenta empezamos a gritar y no tomamos la fe ni la autoridad que Dios nos ha dado para reprender los vientos que vienen en contra de nosotros y comprender que hay algo que Dios quiere que hagamos. A veces cuando Dios nos dice, en este momento te doy vida eterna y yo quiero es pan físico, entonces nos molestamos y nos alejamos de los caminos de Dios. Creo que esto es una historia increíble y tú dices, no tiene sentido, esto está muy diferente. No, todo se compagina perfectamente. Y por eso me gustaría invitarte a que veas los 3 puntos que para mí son importantes en esto. Lo primero que me gustaría que veas es que Jesús quiere que nosotros nos conectemos. Sí. Que nosotros nos conectemos. ¿De qué manera? Que conectemos el pasado con el presente. Y tú dices, pastor, el pasado con el presente. Mi pasado es horrible. Yo tengo una situación horrible en mi familia. Yo he pasado por una situación migratoria espantosa. O he tenido pérdidas fuertes. O tengo una lucha de adicción muy difícil. Conecta tu pasado con tu presente. El día de los 5,000, el día de la alimentación de los 5,000, vino la gente en busca de pan. Todo el mundo quería estar. Jesús les dio a ellos el pan, pero también les dio a ellos la sanidad que necesitaban, la administración que necesitaban. Y la forma en que ellos respondieron fue increíble. Versículo 30 del capítulo 6 de Juan dice, y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obras tú haces? Y me llama la atención porque Jesucristo acababa de alimentarlos a todos. Acababa de agarrar 5 panes y 2 peces. Y había acabado de ocurrir una multiplicación nefasta. Algo increíble, algo imposible acababa de ocurrir. Y cuando Jesucristo los confronta a ellos, lo primero que ellos hacen es simplemente decirle, ¿qué señal tienes tú? Muéstranos más señal. ¿Qué más puedes hacer para entretenernos? ¿Qué más puedes hacer para que yo pueda creerte? Y creo que esto es importante, porque la realidad es que ellos no se estaban acordando que el día anterior o que unos momentos anterior, el pasado de ellos era que ellos tenían hambre y ese mismo que ellos ahora le estaban pidiendo la señal es el que le había provisto alimento y de manera milagrosa. ¿Te acuerdas? El niño de los panes, el niño de los peces. Y creo que esto es importante. Porque a veces nosotros somos así. Dios ha hecho grandes cosas. Te ha liberado de las drogas. Te ha liberado de la adicción. Ha libertado tu matrimonio. Te ha liberado del pecado. Estabas en depresión y te ha sacado la depresión. Ahora cantas un cántico nuevo. Lo adoras constantemente. Tienes a un Dios que ha transformado tu familia. Las enemistades que había en tu hogar se han transformado. Ahora hay amor, ahora hay paz. Perdiste el trabajo y Dios te ha provisto trabajo. Perdiste tu casa y Dios te ha provisto un lugar donde estar.
Pero aún así se nos olvida lo que Él ha hecho durante el presente, lo que hizo en el pasado. Por eso me gustaría que en este momento tomes 60 segundos nada más para responder esta pregunta. Si tienes a alguien a tu lado, y si no tienes a alguien a tu lado, escribe en el chat, tanto en el Facebook o en nuestra página, ahí en el chat. Escribe simplemente la respuesta a esta pregunta. La pregunta es muy sencilla. Mira lo que dice. Cuenta cómo Dios te libró de una crisis imposible de superar. En otras palabras, habla con las personas que están contigo y si estás solo, nada más piénsalo y escribe en el chat cómo Dios te libró de una crisis imposible de superar. Muy bien, espero que hayas podido hablar con los que están alrededor tuyo y si no, que hayas podido pensar y meditar en esto. Ahora, el asunto está en que la realidad es que nosotros a veces se nos olvida que Dios en nuestro pasado ha estado presente. A mí nunca se me puede olvidar que hace muchos años atrás, muchos años atrás, más de 30 años atrás, Dios a mí me rescató de un accidente. A mí nunca se me va a olvidar las cosas que Dios ha hecho y cuando se me olvida necesito recordarlo porque es lo que Dios quiere que yo haga. Y por eso es importante que comprendamos que en la angustia Dios intervino y nos rescató. Entonces, la pregunta que yo debo hacerme es, ¿cómo actuará Dios en la próxima vez que yo esté en medio de una situación angustiosa? ¿Cómo actuará Dios la próxima vez que se encuentre en una situación problemática, una situación de crisis? Te voy a decir la respuesta. El Dios que tú tienes va a traer pan de vida a tu vida. Va a traer el pan que tú necesitas para vivir. Entonces, conecta lo que Jesucristo hizo con tu pasado, con tu presente. Y lo mismo pasa con los discípulos. Los hombres están en la barca, se los olvidó totalmente lo que iba a ocurrir. Mira lo que dice en Marcos capítulo 6, versículo 49 al 52. Viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Y gritaron, porque todos los veían y se turbaron. Porque enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido de los panes, por cuanto estaban, oye esto, endurecidos sus corazones. Y esta es la realidad. Jesucristo había hecho grandes milagros ante ellos, pero cada vez que hay un momento de crisis, a ellos se les olvidaban los milagros que Jesucristo hacía. Cada vez que Jesucristo se levantaba sobre el mar, a ellos se les olvidaban los milagros que Jesucristo hacía. ¿Ves que nosotros no somos tan difíciles como los discípulos? Se nos olvida a veces las maravillas que Dios ha hecho. Por eso es que ellos tenían sus corazones endurecidos. Déjame decirte algo. Cada vez que yo paso por crisis, cada vez que tú pasas por crisis y se te olvida lo que Dios ha hecho en el pasado y no lo conectas con el presente, es una señal de un corazón endurecido. Es una señal que se ha acostumbrado a recibir a lo mejor o que tiene muchos golpes o que los golpes le han endurecido el alma. Pero lo interesante es que ahora en medio del endurecimiento de nuestros corazones, el Cristo que nosotros tenemos, el Cristo que yo le importo, el Cristo que hace lo imposible posible, que camina sobre lo imposible, ese Jesús entra al barco, al bote donde tú te encuentras, donde no tienes ánimo, donde no puedes conectar el presente con el pasado, donde se te ha olvidado lo que Él ha hecho por ti y simplemente entra y te dice, ten ánimo, soy yo. No importa si se te ha olvidado
olvidado, yo voy a refrescar tu memoria. Te voy a dejar saber nuevamente que yo camino sobre el agua y que yo multiplico el pan que tú no tienes. Y creo que eso es importante. Y cuando Jesucristo entra en tu barca, en medio de tu tormenta, todo viento se calma. No importa lo difícil que sea, el viento se calma. La paz entra, la presencia de Dios cubre y llegas al lugar seguro con Dios y su presencia. Creo que esto es importante. Si estás viéndome, di gloria a Dios. Escribe gloria a Dios en el chat en este momento, si esta palabra te está ministrando. En el capítulo 6, versículo 31, sigue diciendo, porque Jesucristo estaba hablando con las otras personas, ya fuera los discípulos, estaba hablando con los judíos después que lo encontraron. Ellos dijeron, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos empiezan a hablar desde el pasado, pero no lograban conectar a Jesucristo, el pan de vida, con el pan del desierto. Es tiempo que nosotros conectemos que Jesús, desde aún antes de tú tener un encuentro con Él, ha estado trabajando en tu vida. Para muchos de ustedes estuvieron en momentos de cerca de muerte y no murieron. ¿Sabes por qué? Porque había un encuentro que tener. Para muchos de ustedes quizás estuvieron en peligros difíciles, en momentos de crisis. Y sabes que aún antes de tener un encuentro con Cristo y Dios arregló las cosas, estuvo contigo. ¿Sabes por qué? Porque había un propósito en tu vida y hay un propósito en tu vida hasta el día de hoy. Yo creo que esto es importante. Los judíos no conectaron el pan del cielo con el pan del cielo que había descendido. No conectaron el maná que cayó en Israel con Moisés con el pan que había descendido. Lo hermoso es que Cristo Jesús, aún en medio de eso, sigue diciendo, yo puedo proveerles lo que necesitan. Por eso es importante que comprendamos que número uno, Jesús quiere que nos conectemos, uno, en el pasado con el presente, dos, lo físico con lo espiritual. Es importante que yo conecte mis necesidades físicas con las necesidades espirituales. Y te voy a leer lo que dice en Juan capítulo 6, versículos 14 al 15. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Por eso es que se fue. ¿Por qué? Porque estos pensaron de que como él había multiplicado los panes y los peces, y ellos habían comido gratuitamente, y estaban bajo una opresión difícil bajo Roma, ellos dijeron, nada, este es el que nos va a librar. Agarrémoslos a la fuerza y hagámoslos rey. Ahora yo creo que tú pienses en esto. Si Jesucristo hubiera sido puesto como rey a la fuerza, no hubiera muerto en el tiempo que murió en la cruz de Calvario. Hubiera muerto ese día, porque los romanos lo hubieran matado de una. Lo interesante es que Jesucristo muere por la misma acusación. Cuando Jesucristo muere le clavan arriba Jesús, el rey de los judíos. Lo interesante es que toda persona que fuera el rey de los judíos durante ese momento, los romanos lo iban a matar. Y lo peor aún, no solamente los romanos, sino los líderes religiosos o las personas religiosas lo mataron por ser el rey de los judíos, porque querían el poder que ellos tenían. Miren lo que dice en Juan capítulo 6, versículos 49 al 52, dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Está hablando de la cruz, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su sangre? Porque lo físico es aquí y el ahora, pero el problema actual debemos resolverlo. Pero lo espiritual es el ahora y el futuro, el después, lo que vendrá. Es decir, la eternidad. Y quiero que sepas algo, como pastor hispano, es una de las cosas que yo a veces confronto es esta. Y quizás tú lo has hecho si me estás viendo. Llega la persona el domingo a la iglesia, me dice, pastor, tengo un problema con mi hijo, con mi hija, o necesito, no sé, $20,000 o una visa o lo que sea. Ore por mí, por favor. Y yo llego y oro con fe, creyendo que Dios va a hacer algo. Y si podemos ayudar, pues ayudamos. Y si no podemos, pues decimos, no tenemos los recursos, pero vamos a ver, vamos a estar pendientes, vamos a orar y vamos a seguir clamando y vamos a mover todo lo que tengamos que hacer. Pero lo interesante es que pasa una semana y la persona ve que no ha ocurrido nada.
Y entonces esa persona dice, no, con este pastor y con esta iglesia no está pasando nada. Entonces hay un brujo bien bueno que está en la esquina o un astrólogo excelente que lee las cartas y te dice lo que va a pasar en el futuro. Yo me voy a poner ese astrólogo. Entonces va a poner el astrólogo. Y entonces el astrólogo le dice una cosa que él quería escuchar y entonces la persona dice, esto sí está funcionando y empieza a meterse ahí y de repente no le funciona lo que el astrólogo le dice, mejor me voy para otro lugar, para otra iglesia. Porque la gente está buscando satisfacer su necesidad física. Y una de las cosas que digo a las personas es la siguiente. Tú estás enfermo, Dios te puede sanar, claro que sí. Pero vamos a hablar de tu necesidad espiritual. Porque yo puedo ser sanado de una enfermedad hoy y a los 5 o 20 años morirme, porque soy ser humano. Pero cuando yo soy sanado de mi enfermedad espiritual, aunque yo me muera, yo tengo vida eterna. Entonces, el asunto es que a veces nosotros buscamos lo físico y no lo espiritual. Tú vas a decir, claro, es fácil para ti decir eso. Tú no has tenido COVID, pues sí lo tuve. Dice, para ti es difícil, tú no has tenido familiares enfermos con COVID, sí los tengo. Y tú dices, pues para ti es difícil, tú nunca has pasado por un asunto migratorio, sí lo he pasado. Para ti es difícil, tú no sabes lo que es tener que dejar a tu familia, sí lo he tenido que dejar. El asunto no es ese. El asunto es con COVID o sin COVID, con familia muriendo, familia viva, con hambre o sin hambre. Yo tengo que comprender que hay una necesidad que es mayor que lo físico que yo tengo. Y es la salvación de mi alma. El comprender que yo voy a pasar la eternidad con Dios o sin Dios. Y no estoy diciendo que nuestras necesidades físicas no sean importantes. Pero estoy diciendo que lo físico está aquí y lo espiritual está aquí. Y yo debo conectar las dos cosas. Debo conectar las dos cosas. Por eso es que Jesús quiere que nosotros conectemos. ¿Qué? Número 1, el pasado con el presente. Número 2, lo físico con lo espiritual. Número 3, el mensaje con el milagro. Y creo que esto es importante, porque Jesús fue alguien que realizó muchísimos milagros. Y el Evangelio de Juan registra 7 milagros específicos. Pero ¿por qué Jesucristo hizo tantos milagros? ¿Por qué Jesucristo hizo tantas señales? ¿Sabes para qué? Para autentificar su mensaje. Para que nosotros comprendiéramos que Él tenía el poder que venía de Dios. Porque caminar sobre el agua solamente lo hace Dios. Y creo que esto es importante, y si no Dios, alguien que tenga el poder de Dios, ¿verdad? El milagro de alimentación de los 5,000 era para llevarlos a ellos a tener una conexión con el mensaje que les estaba dando. Mientras Jesucristo profundizaba en el mensaje, les hablaba acerca de los discípulos, ellos se enfocaban solamente en el milagro y no en el mensaje. Juan capítulo 6, 53 al 54 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis la vida de vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Jesús te está diciendo, entienda, el milagro tiene que estar conectado con el mensaje. No es solamente la necesidad física, no es solamente el pasado, es el presente, es la necesidad espiritual, pero es el mensaje que te lleva a Dios. Después en Juan capítulo 6, versículo 60 dice, al oírlos muchos de sus discípulos dijeron, duras estas cosas, palabra, ¿quién puede oírla? Queremos escuchar que Dios nos ama, pero no queremos oír que hay un infierno. Queremos escuchar que Dios nos prospera, pero no queremos pasar por los momentos de crisis. Queremos a veces escuchar que Dios nos sanará, pero no nos gusta saber que hay un tiempo de morir. Queremos saber que Dios es bueno, pero muchos no quieren escuchar que hay un solo camino y que ese es Jesucristo. El asunto es que yo no puedo desasociar la palabra de Dios con lo que Dios está haciendo. Y creo que esto es importante que lo comprendamos. A primera vista, Jesucristo está hablando de algo que a ellos les asusta. Porque está hablando de comer su carne, pero realmente lo que está diciendo es, el milagro está en que yo voy a resucitar. El milagro está en que los alimento de pan, pero también los alimento con el pan de vida. El milagro está en que camino sobre el agua. El milagro está en que transformo el vino en agua y hago cosas nuevas de lo que es rituales. Después en el versículo 67 de Juan 6 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y me encanta porque aquí Jesucristo dice, se están yendo todos, ¿ustedes también se quieren ir? Hagan lo que tengan que hacer. O están conmigo o no están conmigo. Versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y este es el momento que se establece la conexión. Pedro dijo, nosotros sabemos a quién iremos. Tú eres el que multiplicas el pan, tú eres el que multiplicas y alimentas a mí. Él dijo, ¿a quién iremos? Tú eres el que camina sobre lo imposible. ¿A quién iremos? Tú eres el que das palabras de vida eterna. ¿A quién iremos sino a ti? ¿A quién iremos sino a ti?
Después Jesucristo dice en el versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Tú estás viéndome hoy. Y yo quiero decirte que no hay más nadie a quien ir. A lo mejor tú estás pasando por una crisis difícil. Déjame decirte, tu Dios, si conoces a Jesús, camina sobre lo imposible y te trae la paz en medio de la tormenta. Él multiplica el pan que no tienes y te alimenta en medio del hambre. Pero sobre todas las cosas, te da la vida eterna, la que transforma tu corazón, la que transforma tu mente, la que transforma tu alma, aquella que te hace llegar por la eternidad al cielo, a un lugar especial, a un lugar eterno, a un lugar donde el viento no puede azotar, a un lugar donde el hambre no existe, a un lugar donde las enfermedades no pueden, ni una pandemia puede atacarte, ni un familiar puede morir. Es un lugar donde hay gozo, paz y eternidad, y es la presencia de Dios en la eternidad. Si a ti te gustaría recibir a Jesucristo como tu Salvador en este momento, a mí me gustaría invitarte a que tú hagas esta oración conmigo. Ahí donde estás, simplemente ora conmigo. Señor, yo te pido que tú me des del pan de vida eterna. Camina sobre la crisis que yo tengo y trae la paz en medio de mi crisis. Entra en mi vida y lléname de tu presencia. Soy tuyo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si eres cristiano o eres miembro de nuestra iglesia o nos estás viendo y estás pasando por una crisis difícil, agárrate de Jesucristo. Recuérdate que sobre el viento Él camina. Recuérdate que alimenta a los 5,000 y recuérdate que Él es el pan de vida. Y ora conmigo esta oración. Vamos a orar por tu crisis en este momento, si estás pasando por una crisis. Señor, si es enfermedad, la ponemos ante tu presencia. Señor, si son problemas financieros, los ponemos ante tu presencia. Si es problemas familiares, los ponemos ante tu presencia. Si son problemas migratorios, sea lo que sea, lo ponemos ante tu presencia. Para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios poderoso y todo lo ponemos ante ti. Padre, en el nombre de Jesucristo, trae paz en medio de la tormenta. Multiplica el pan necesario. Pero sobre todas las cosas, da el pan de vida eterna en los corazones de aquellos que están orando conmigo en este momento. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho estas oraciones y necesitas conectarte con nosotros, nos encantaría saber de ti. Simplemente escribe un texto al número que aparece aquí en pantalla y manda allí con la palabra pasos. Escribe un texto, el número que aparece en pantalla, y manda ahí la palabra pasos. Y uno de nuestro equipo se va a comunicar contigo. Y nos encantaría que puedas hacer eso. Ahora, quiero decirte también que nosotros queremos alcanzarte, queremos conocerte y queremos que tú puedas ser parte de lo que estamos haciendo. Si quieres bautizarte, si quieres ser miembro de la iglesia, solamente pon pasos al número que aparece en pantalla. Dios te bendiga. Es el pastor Moisés.